Vamos a utilizar la herramienta columna C. La herramienta columna C es un poco distinta a columna A y columna B, porque se traza de forma lineal justo como el pespunte, corrido o puntada de tallo. Vamos a generar un nodo, vamos a generar una línea recta, vamos a dar control presionado, con clic izquierdo nodo de esquina, clic izquierdo nodo de esquina, presionamos enter y enter nuevamente. Y se genera aquí la columna. Si te das cuenta, la principal característica de la columna C es que es simétrica, que es decir, toda la columna tiene el mismo grosor a lo largo que traces la columna. Si yo vengo y trazo una columna que empiece como línea recta y luego genero nodos de curva, presiono enter y enter nuevamente, la columna va a tener el mismo grosor tanto en la parte recta como en la curva. Esto sirve mucho para hacer bordes. Por ejemplo, si yo hago un objeto circular con un relleno en puntada tatami y luego quiero darle un borde para que quede más definido, pues simplemente hago alrededor de esa puntada tatami el borde que lo cubra. Y así estaré haciendo la columna. Hay una ventaja que tiene la herramienta de columna, que a diferencia de las otras herramientas, el nodo inicial y el nodo final se pueden juntar en un solo nodo. Este fue el nodo que hice al inicio y es el nodo que hice al final. Como los junté, simplemente el objeto se cierra. Y ahora, en vez de ser un objeto lineal, es un objeto relativamente circular. Porque yo aquí, de hecho, puedo seleccionarlo, puedo ampliarlo, puedo reducirlo. Y si te das cuenta, ya no se comporta tanto como una línea recta. Entonces esa es la diferencia que tiene la herramienta de columna. ¿Qué cosa puedo modificar de la columna que no puedo modificar yo de las otras herramientas de columna A y columna B? Yo puedo modificar el ancho o el grosor de la columna. Yo le puedo colocar esta a 1 milímetro, aquí en la parte de propiedades en especial. Simplemente selecciono el objeto y puedo modificar el ancho de columna, 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, y automáticamente va a modificar el grosor completo. Es decir, si yo selecciono acá y modifico a 1 milímetro, totalmente parejo, o 1 milímetro toda la columna. Sé que es la diferencia. Puedes ver la diferencia en la herramienta de columna A y columna B. Podía yo modificar a voluntad con la separación de los nodos el grosor de la columna. Aquí la columna tiene un grosor estable, continuo, y se puede modificar en la pestaña de propiedades. Ahora, yo también puedo seleccionar, si yo quiero que, voy a quitar la herramienta de simulación y voy a colocar que me muestre los contornos. Aquí al lado de la herramienta de simulación también tenemos otra opción de visualización que nos permite ver o no ver las puntadas, ver el contorno del objeto que trazamos, ver o no ver las marcas de puntada, ver o no ver los conectores por si hay hilos tirados, si hay corte y amarre y ese tipo de cosas. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero que sepas que aquí lo que nos permite ver es que la disposición del objeto está centrado a la línea que trazamos. Pero nosotros podemos cambiar, si seleccionamos al objeto, es que en vez de estar centrado, genera un desplazamiento. Es decir, si nosotros queremos que esté más hacia el centro o más hacia afuera de la línea que trazamos como referencia y no que se guíe del centro. Eso lo hacemos cambiando aquí los porcentajes. Quiero que esté un 90% hacia adentro. Pues va a tomar esa línea de referencia y va a ser la columna más hacia el centro. Entonces simplemente queremos modificar eso, le damos a la opción centrar y va nuevamente a retomarla hacia el centro. Presiono la tecla T para activar la simulación nuevamente. Así que eso es lo que podemos modificar en propiedades. También podemos colocar que si nosotros hacemos una línea específica, queremos redondear las esquinas pronunciadas. Eso se nota más cuando hacemos una esquina o un vértice. Voy a seleccionar la herramienta de columna C, voy a trazar aquí una esquina cerrada y luego voy a trazar aquí una esquina un poco más abierta. Presiono Enter y aquí puedes ver las opciones, cómo se comporta en esta esquina cerrada. Este vértice que está acá no me gusta mucho, no es lo ideal que pase. Yo puedo seleccionar y darle la opción de redondear esquina pronunciada y puedes ver cómo ligeramente modifica esta esquina. Esto no es ideal que se genere. Aquí hay una opción abajo donde te permite modificar cómo se cubren las opciones. Depende de cómo tengas configurado
tu área de trabajo puede que no esté abajo sino en otra ubicación. Podemos colocar o quitar esta opción de esquinas mitra. La opción de esquinas mitra es útil porque puedes ver cómo esta opción sería con la opción de esquinas mitra desactivada, esta con la opción de esquinas mitra activada, da un mejor acabado. Si quitamos la opción de esquinas mitra y quedamos la opción de cubrir esquinas, podemos ver cómo se comporta y escoger la opción que visualmente sea más agradable para nosotros. También hay una opción de esquina de traslapo que lo que hace es que hace una parte de la columna después y la otra parte pisa luego. Si la activo, aquí puedes ver cómo cambia con la opción de esquinas mitra, con la opción de esquinas de traslapo. Para mí esta opción puede ser mejor, pero de todas formas no quiero que sobresalga esto de forma tan puntiaguda, así que dejo activada la opción de esquinas mitra. Hay momentos en la que no me gusta cómo la opción de columna traza el objeto, así que lo que paso a hacer es trazarla yo manualmente con columna A. Te voy a mostrar cómo trazaría yo algo similar a esta con la opción de columna A. Yo puedo generar aquí estas dos columnas, dos nodos, esquina, y cuando vaya llegando a la parte del vértice, lo que hago es que hago esta opción puntiaguda acá y luego me devuelvo sobre el mismo vértice del objeto. Y aquí lo que creo, obviamente estoy haciendo esto relativamente improvisado, es una opción similar a la de esquinas de traslapo, donde el borde se pisa automáticamente. Si me tomo el tiempo de hacerlo prolijo, podrás ver que lo que te permite es que te permite modificar qué tanto quieres tú que sobresalga la esquina del vértice. Obviamente hay que hacer esto de forma un poco más armónica, o qué tan corto quieres tú el vértice específicamente. Entonces en algunas ocasiones hago esos bordes con columna A en vez de hacerlo con columna C. Obviamente lo hago guiado de una imagen donde puedo trazar de una forma un poco más prolija el diseño. Ahorita te lo estoy mostrando así rápido para que puedas entender a qué me estoy refiriendo. Y entonces me da esa flexibilidad, porque a veces estas esquinas no quedan de una forma tan agradable con columna C. Obviamente en columna C, vamos a borrar esto para no confundirlos, yo puedo modificar el tipo de relleno. Por ejemplo, aquí selecciono, en vez de plumetis, puedo seleccionar que quiero un pespunte, porque sí, se puede cambiar a pespunte porque es un objeto lineal, como el pespunte, entonces permite cambiarlo. Lo quiero cambiar, control Z, y yo puedo darle la opción de tatami, que sería la puntada de relleno. Hay otras puntadas, de hecho puedo cambiar la puntada de motivo, pero ahorita mismo no quiero llenarte de tanta información. Así que con eso cubriríamos lo que es la opción de columna. Si te ha gustado el video o te ha sido útil, considera unirte como miembro del canal. Así me ayudarás a crear contenido como este a tiempo completo, gratis para todos.